¿A dónde? En los últimos tiempos ha habido un debate en México sobre la calidad del ejercicio profesional de la abogacía. Alrededor de este debate se ha planteado también el tema de la colegiación obligatoria de los abogados, cosa que actualmente, como todos sabemos, todavía no existe. Ha habido, como digo, un debate, han habido iniciativas, han habido propuestas y han habido múltiples foros donde se han expresado opiniones a favor y opiniones en contra. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Óscar Cruz Barney, quien es uno de los juristas más reconocidos de México y que ha tenido un papel protagónico en la generación de este tipo de debates alrededor de la colegiación obligatoria de los abogados y ha sido un partícipe enormemente activo para discutir sobre cómo debería ser el ejercicio profesional de la abogacía en México. Doctor Óscar Cruz, pues hagamos, si le parece bien, le propongo una ronda de preguntas y respuestas sobre dudas que nos han llegado, que se han planteado en los diversos foros sobre colegiación. Por supuesto que sí. La primera de ellas, supongamos que un abogado en ejercicio profesional, un abogado que ya tiene una cédula profesional, quiere colegiarse. ¿Cómo debería de ser este proceso de colegiación desde su punto de vista? ¿Cuál sería el marco ideal, pongámoslo en estos términos, para que un abogado se pudiera colegiar en la lógica de que ya existiera la colegiación obligatoria? ¿Cómo no? De entrada hay que partir de un hecho, que en el caso de la abogacía mexicana, y es que estamos frente a una abogacía que lleva décadas sin colegiación obligatoria, que lleva décadas pulverizada, que lleva décadas en donde los abogados actúan solitariamente o bien agrupados en despachos, ¿sí? Y que han carecido de un control ético y de una supervisión profesional por años y años y años. Eso, me imagino que genera algunos problemas. Lo cual genera problemas de acceso a la justicia, genera problemas de defensa de la defensa, genera problemas de libertad e independencia en el ejercicio profesional. Cuando habla usted de defensa de la defensa, ¿a qué se refiere? Me refiero a la garantía que debe tener todo abogado de que puede ejercer su profesión de manera independiente, de manera libre, ¿sí? En donde puede, ¿y a qué me refiero con eso? Que pueda ejercerla sin intromisiones por parte de la autoridad, sin intromisiones por parte del Estado en el ejercicio de la defensa de su cliente, que pueda además escoger a su cliente, que pueda rechazar un asunto o bien aceptarlo conforme a su independencia y a su libertad. Todo lo cual a mí me parece indispensable para que estemos verdaderamente ante un ejercicio, digamos, cabal de la abogacía. Como un ejercicio cabal de la abogacía, en donde justamente los abogados se conviertan en defensores de los derechos, de las libertades, como lo es en donde existe colegiación obligatoria. Que curiosamente, ahí donde hay colegiación obligatoria, el abogado está en los primeros lugares de confiabilidad, cosa que aquí en México evidentemente no es el caso. Cuando hay colegiación, la sociedad confía más en sus abogados. Donde hay colegiación obligatoria, la sociedad confía más en sus abogados. ¿Por qué? Porque el abogado está sujeto a un régimen de control ético y a un régimen de control profesional. De manera tal que si el abogado le falla a su cliente, el cliente puede acudir al colegio para sujetar a un procedimiento al abogado a fin de que responda ante esa mala praxis o el haber abandonado el asunto o haber vendido el caso y toda esa serie de problemas que se presentan en el ejercicio profesional de la abogacía cuando ésta carece de regulación. ¿Eso en México pasa? Eso en México pasa, sin duda. Eso en México pasa, me refiero al abandono, me refiero a la negligencia, me refiero a la falta de profesionalismo, me refiero a la falta de ética. Por eso los abogados quizá tenemos una imagen no del todo positiva en la sociedad. Sin duda, y quizás una de las máximas pruebas de que la colegiación obligatoria es necesaria es que hay algunos que se oponen a ella justamente porque no quieren estar sometidos a un régimen de control ético y un régimen de control profesional. ¿No les conviene? Porque no conviene, a nadie le conviene que ser llamado a cuentas porque abandonó un caso que simplemente dejó de interesarle, o porque vendió el asunto, porque le ofrecieron una mayor cantidad que la que podía pagarle su cliente, o porque rompió las normas éticas esenciales del ejercicio profesional, ¿no? A ver, volvamos al tema. Un abogado en ejercicio, ¿cómo colegiarse? En su esquema ideal, no hablemos de una iniciativa o de otra, sabemos que hay en curso varias, sabemos que es una discusión abierta, pero digamos, si a usted le preguntara, si de usted dependiera, ¿cómo debería un profesional de la abogacía ya con cédula colegiarse? Muy bien. Un profesional que estudia la licenciatura en Derecho,
que termina conforme a los diferentes mecanismos que existen en las universidades y escuelas de derecho, ya sea un examen, ya sea un posgrado, ya sea haber cubierto un número de créditos correspondiente, lo que tenemos hoy día. Una vez que termina, se le otorga su título profesional. Con ese título profesional, lo que tiene que hacer ese futuro abogado, ahora es nada más licenciado en Derecho, o con la denominación que tenga, que hay más de 40 en este país, acudiría a la Dirección General de Profesiones a que le den su cédula, tendría su cédula. Hasta ahí vamos como ahorita. Hasta ahí vamos como ahorita. Okay. Una vez que ¿Qué obtienes la sería cédula, lo ideal? Una vez que obtiene la cédula, que tuviese que colegiarse para poder ejercer. Y solamente los abogados tendrían que colegiarse. Es decir, solamente aquellos que ejercen la profesión jurídica de abogados o que van a ejercer la profesión jurídica de abogados. ¿postulancia ante tribunales? Que es ante tribunales, ante autoridades, asesoría para la formulación de contratos o de cualquier acto o negocio jurídico, ¿sí? La representación de terceros. ¿Los notarios? ¿Sí? Los notarios tienen su propio régimen de colegiación. Okay. Por lo tanto, ellos ya están colegiados obligatoriamente, cuando menos en el caso de los notarios del Distrito Federal. ¿Habría entonces dos vías de colegiación, una para notarios y otra para abogados en general? Porque hay que distinguir una cosa que es muy importante, que también por la falta de colegiación hemos perdido esa distinción. Uno recibe o obtiene la licenciatura en Derecho, pero ejerce diversas profesiones jurídicas: la judicatura, el notariado, la correduría, la academia o bien la abogacía. Para todas ellas, salvo para abogacía, hoy en día, en el caso de México, se requiere la realización de un examen, el acreditamiento de ciertos conocimientos, además de los obtenidos durante la licenciatura. Entonces, si un licenciado en Derecho con su título y con su cédula al día de hoy quiere ser juez, tiene que pasar un examen. Tiene que pasar un examen. Claro. Quiere ser notario, tiene que pasar un examen. Quiere ser corredor público, tienes que pasar un examen. Quiere ser académico de tiempo completo, tienes que pasar un examen. O varios. O varios, ¿no? Seguir un proceso de acreditamiento de mayores conocimientos específicos para la profesión jurídica de que se trata. En el caso de la abogacía, lo ideal, dado que el abogado defiende libertades, patrimonio, el ejercicio de los derechos, defensa procesal, derechos humanos, ¿qué no necesitaríamos? Que ese abogado también acreditase conocimientos específicos para el ejercicio de la abogacía. A ver, ¿esa acreditación cómo sería? ¿Sería un examen? Sería un examen. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, tengo mi título, tengo mi cédula, quiero ejercer como abogado. Bueno, entonces tienen que pasar dos cosas. Eso sería lo ideal. Tendría yo que colegiarme ante un colegio reconocido, me refiero a un colegio registrado pues ante el Estado, y para el ingreso a ese colegio tendría que presentar un examen de acceso a la profesión, como existe en el resto del mundo. ¿Quién lo aplicaría ese examen? Ese examen lo aplicarían los colegios bajo un control estricto, ¿sí?, del Estado, en términos de que sea un examen anónimo, que no haya forma de identificar al examinando, que no haya forma de beneficiar al examinando, que no haya forma de ejercer ahí compadrazgos, amiguismos o cualquier otra forma de facilitar el pase del examen. Y el examen tendría que versar sobre los elementos básicos que se requieren para el ejercicio de la abogacía. Fundamentalmente temas de carácter procesal, temas de derecho de defensa, temas de acceso a la justicia, ¿sí?, que le permitan a ese profesionista que tiene su título y su cédula, que quiere ser abogado, bueno, entrar justamente al mercado de la abogacía. Previo, y esto es algo importante, sí, que creo que es fundamental que se tenga presente y sería lo ideal, previa una pasantía de cuando menos un año controlada. Todos los estudiantes de Derecho hacen una pasantía, pero es una pasantía que hacen donde pueden, donde los contratan, en donde a unos los ponen a archivar papeles, a otros a leer el diario oficial, a otros a ir por café, a otros que tienen suerte los mandan al tribunal junto con algún abogado ya titulado. La idea es crear un esquema de pasantía que funcione, un esquema de pasantía que garantice, que asegure que ese licenciado en Derecho que está en formación, o ese futuro licenciado en Derecho que está en formación, cuando tenga el título de licenciado en Derecho y obtenga su cédula y se presente al examen, tenga ya un año de experiencia bajo el control y la supervisión de un despacho de abogados o de un abogado colegiado, ¿sí?, que justamente lo va llevando y le va enseñando el camino procesal correspondiente. A ver, pasa el examen, ¿tendría algún costo la pertenencia, la membresía a un colegio? Porque hay quien dice que esto
pues es una idea para enriquecer a los colegios. Yo lo he Así es. escuchado, usted lo ha escuchado, Así es. se ha mencionado en algunos foros. ¿Es esto cierto? ¿Cómo funcionaría el tema económico? Hay preocupación que es perfectamente natural respecto de que lo que va a pasar es que los colegios se van a enriquecer con las cuotas, que lo que va a suceder es que se va a dejar fuera a una porción de los profesionistas que no podrán pagar su cuota. ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que sucedería si se restableciera la colegiación obligatoria? El pago de cuotas va a ser lo menos importante en todo el proceso. Aquel que no pueda pagar su cuota tendrá acceso a mecanismos que le permitirán colegiarse, ya sea financiándole la cuota, ya sea permutándole la cuota por un servicio social, ya sea dándole un plazo de gracia para el pago de la cuota, ¿sí? De manera tal que después de 1 o 2 años de ejercicio profesional ya colegiado, que tenga la cuota suspendida porque no tiene la capacidad económica de pagarla, puede hacerlo. Y evidentemente hay una cosa que hay que tener muy clara. Si se restableciera la colegiación obligatoria en México, los colegios de abogados que existen hoy en día no funcionarían igual. Entrarían a procesos de control, de transparencia, de supervisión y algo muy importante, sus cuotas tendrían que ser las mínimas suficientes para el sostenimiento y funcionamiento colegial. Cuotas No auditadas. para que ganaran sus Claro que directivos. no. Exactamente. Además, es decir, Los directivos no vivirían de eso, digamos. De ninguna manera. A ver, donde hay colegiación obligatoria, y hoy día que la colegiación es voluntaria, los miembros de las juntas de gobierno y los presidentes de los colegios son cargos honoríficos, son cargos en donde no se cobra, y se mantendría ese esquema. Los únicos que cobrarían serían pues el personal, Sí, claro. ¿no? Que no se le puede exigir que no cobre a una secretaria o a un director ejecutivo o a un mensajero o a un encargado de cómputo, ¿no? Correcto. Entonces, las membresías tendrían que ser desde luego más bajas de lo que son hoy día, sustancialmente. ¿Por qué? Porque al haber un número mucho mayor de colegiados, se requeriría una cuota mucho menor respecto a cada colegiado. Claro, se llama economía de escala. Se llama economía de escala. Entonces, esa no debe de ser una preocupación por parte de la abogacía mexicana. Todo aquel que acredite el examen para colegiarse, podrá colegiarse. Déjeme hacer una pausa. Estamos platicando con el doctor Óscar Cruz Barney. En la siguiente cápsula vamos a entrar a algunos detalles de cómo funcionaría la colegiación obligatoria y por qué nos debe interesar a todos el tema, dado que es un tema de enorme impacto y de gran relevancia para el ejercicio profesional de la abogacía. Volvemos enseguida.